Buenas tardes y bienvenidos a un programa más de Cuidando tu Salud, donde cada semana nos reunimos para hablar de temas sanitarios que benefician en los conocimientos de nuestros estudiantes y brindan a la población en general información veraz que ayude con los cuidados de su salud. Para ello, la tarde de hoy nos hemos reunido para hablar acerca de las intervenciones de enfermería en un paciente pediátrico con marasmo. Por ello nos acompaña la doctora Yulisa González. Ella es médico posgradista de la especialidad de pediatría del Hospital Metropolitano de Quito. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo está? Buenas tardes con todos. Muchas gracias por la invitación. Bienvenida, doctora. Doctora, para empezar, quisiera preguntarle cuál es la definición o a qué nos referimos cuando nosotros estamos hablando de desnutrición. Bueno, la desnutrición es un tema bastante amplio, implica varias definiciones. La definición en general es una pérdida proteico-calórica en general y se da más por medidas antropométricas que podemos tener. En esto nosotros como pediatras nos enfocamos bastante en lo que es peso y talla y utilizamos varias tablas antropométricas y las utilizamos como para definir a los pacientes en cuanto a percentiles o Z-score. Y con eso vamos definiendo si es que el niño se encuentra con sobrepeso, con desnutrición y si esa desnutrición es leve, moderada, severa en cuanto a los valores de Z. Y desnutrición tiene varias implicaciones y subdivisiones que pueden ser agudas, pueden ser crónicas, pueden ser primarias, secundarias y esas cada una conllevan otras implicaciones como tal. Justamente en base a lo que usted nos comenta, ¿existe alguna clasificación que nosotros nos podemos basar para poder hacer un seguimiento a los niños que padezcan algún grado de desnutrición? ¿Existe alguna clasificación para los niños con desnutrición? Sí, bueno, en general, como les había dicho, nosotros tenemos la tabla de la OMS y la CDC, esto dependiendo de las edades. Entonces, utilizamos en niños menores de 2 años las tablas principalmente de la OMS porque hacen definición o hacen categoría o incluyen a los niños que se basan en alimentación con lactancia materna exclusiva. Y las de la CDC para niños mayores a 2 años. Con estas, aquí nosotros podemos ver, si ustedes notan y buscan estas tablas, tenemos los percentiles cuando ya van menores a -1, entre 1 y -2, menor a -2 y menor a -3, que ya sería un proceso ya más severo, una desnutrición ya más grave. Gracias, doctora. Le recordamos que estamos siendo retransmitidos por nuestra página oficial de Facebook y que somos retransmitidos por Ecotel TV, Lo del Momento Loja, Plus TV, Hora 32, Radio Lluvia. Doctora, para continuar, en cuanto al concepto de marasmo, ¿qué es lo que nos hace referencia a nosotros utilizar este término? Bueno, ese es un tipo de desnutrición. Sí, este es un tipo de desnutrición entre las desnutriciones agudas, severas. Y nosotros tenemos 2 términos, que son marasmo y cacharco. En cuanto a marasmo, la diferencia que tiene es una deficiencia proteíno-calórica. Entonces, los niños lo que tienen es una mala alimentación como tal, tienen un déficit de proteínas, de energía, y por eso tienen pérdida de peso y talla. Y en cuanto a definiciones, tenemos un IMC bajo y también lo que se utiliza bastante frecuente y siendo mucho más exacto, la circunferencia media del brazo. Entonces, siempre lo que tomamos es una definición, el punto medio en el húmero, y si esta es menor a 115 milímetros, pues ya hablamos de un paciente con desnutrición y con marasmo. Y hablando específicamente de marasmo, pues son niños, si queremos clasificarlos o cómo podemos diferenciar un niño con marasmo, son niños que tienen un peso y una talla mucho más baja de lo habitual, que tal vez si vemos tienen una cabecita un poco más grande en relación a su cuerpo, que son niños apáticos, irritables, que son niños tal vez que no tienen un buen desarrollo en cuanto a ver un niño más activo. En cuanto a signos clínicos que nos hacen pensar ya en esto, cuando vemos aparte de un niño tiene peso y talla baja, también signos como bradicardia, hipotensión, bradimia. La piel es mucho más delgada, el pelo tiende a caerse, siendo como mucho más amplia. Somos Instituto Universitario Bolivariano. Estamos con matrículas abiertas si quieres ser parte de la carrera de enfermería para el periodo octubre 2023, marzo 2024.
Si quieres más información, nos puedes encontrar en nuestro campus. Estamos ubicados en la calle José Antonio Eguiguren y Bolívar o a través de nuestra página web www.tbolivariano.edu.es. Doctora, para continuar el tema de marasmo y desnutrición, quisiera que usted nos aclare cuáles serían las manifestaciones a largo plazo. Si bien ya nos comentó las manifestaciones que se pueden presentar en el momento, ¿cuáles serían las manifestaciones o cuál sería el desarrollo final de los niños que presentan esta desnutrición severa? Bueno, entonces en este caso podría dividirles en cómo saber si un niño tiene marasmo y cuándo no tiene Kwashiorkor, por ejemplo. Entonces, en este caso la diferencia es que son niños muy delgaditos y como pierden ya toda su grasa que ya ha sido consumida para tener algún tipo de energía, son niños en los que tienen piel redundante, tienen grasa, todas las áreas. Realmente grasa a los niños con piel y vemos los músculos cortales son bastante retraídos, la piel es redundante y son muy, muy delgaditos. En cambio, un paciente con Kwashiorkor son niños edematosos, son niños que podemos confundir que tienen un peso adecuado, pero ¿por qué? Porque al tener déficit de proteína, siendo la principal esta su fisiopatología, su mecanismo de fisiopatología, estos niños tienden a perder agua, a líquidos extra base y nosotros vemos que son niños podríamos decirle gorditos, pero en realidad son niños hinchados, son niños edematosos. Entonces, si tenemos esa diferencia, son ambos niños desnutridos, pero son los niños con marasmo, son niños totalmente flaquitos, el peso los acompaña, son niños en los que son puro huevito de piel, como diríamos, y un niño con Kwashiorkor, que es otro tipo de desnutrición, son niños gorditos, pero porque de alguna forma, simple decirlo, son niños extraños de piel. Gracias, doctora. ¿Existe alguna enfermedad o algunas patologías que se puedan presentar derivadas de la desnutrición? Sí, bueno, la desnutrición puede ser como el desencadenante de muchas enfermedades, pero también a su vez las enfermedades pueden ser las desencadenantes de la desnutrición. Entre tal vez los más comunes tenemos las enfermedades cardíacas, entre los pacientes crónicos con cardiopatías congénitas no detectadas o tal vez no tratadas, como los ductos arteriosos persistentes, las comunicaciones en general, podrían deberse y podrían desencadenar una desnutrición, pero a su vez las pacientes con desnutrición podrían generar problemas cardíacos en cuanto a la retención de líquidos o pérdida de líquidos o el mal manejo de líquidos que existe, las insuficiencias cardíacas también, las pérdidas hidroelectrolíticas en general. También, por ejemplo, los procesos respiratorios podrían generar una desnutrición como tal o la desnutrición que sea mucho más común que se produzcan procesos infecciosos. Entonces, un niño que tiene desnutrición no es solo un niño desnutrido, sino es un niño al que tenemos que evaluarle que no tenga algún problema de base, que esa desnutrición no se deba a algún proceso primario ya como tal, que no tenga infecciones de repetición, infecciones respiratorias, infecciones de vías urinarias o déficit de algún tipo de micronutrientes que generen esa desnutrición. O a su vez, si es que ya tiene desnutrición, asegurarnos de que no solamente el tratamiento es que gane peso sea como sea, sino que también tratemos cualquier tipo de comorbilidad que haya sido de la desnutrición, sea cardíaca, sea renal, sea pulmonar, que tal vez no es tan común, hidroelectrolítica, metabólica o infecciosa, y que si tenemos que tratar cualquier otra causa, el manejo sea multidisciplinario también. El manejo multidisciplinario siempre es importante en estos niños, ¿no? Siempre, siempre, aunque podríamos decir que el manejo puede ser con pediatría o que son niños, el pediatra siempre tiene que estar de la mano de las otras especialidades y no solamente con nutrición, ¿no? El plan en estos niños no solamente que suban de peso o que ganen talla, sino más bien que no haya otras comorbilidades, que si tienen algo en su corazoncito, que tal vez existen hipertrofias cardíacas, también se puedan tratar, que si tienen problemas respiratorios se traten, que si tienen infecciones sean tratadas a tiempo y que no lleguemos a engordar a un niño pero no tratarlo de base. Entonces siempre es el manejo integral, multidisciplinario, siempre ser un equipo de trabajo que se lleve bien y que maneje bien al niño, porque el objetivo es tener un niño funcional a futuro y no solamente un niño gordito. Gracias, doctora. Recuerda que el bolivariano es categoría A. Entregamos títulos de tercer nivel y estamos próximos a abrir maestrías que son títulos de cuarto nivel. Si quieres formar parte de la familia bolivariana, puedes acudir a nuestro campus. Estamos ubicados en la calle José Antonio Eguiguren y Bolívar, donde puedes conocer también nuestros modernos laboratorios donde los estudiantes de enfermería pueden realizar sus prácticas. Doctora, para continuar con el tema,
¿Cuál sería el manejo que nosotros como personal de salud tenemos que hacer en primer nivel? Que es el lugar donde generalmente se tiene el primer contacto con este tipo de casos de desnutrición. Bueno, una vez que nosotros ya hemos determinado que ese niño tiene desnutrición, tenemos que ver cuáles son los déficits que tiene. Posiblemente a corto plazo, en primer nivel, en un hospital básico, lo que podamos hacer sean corregir los factores más importantes en ese momento, que sería si está deshidratado, si tal vez está hipoglicémico, si tal vez está con hipotermia. Y son esas dos cosas que podemos corregir y que se pueden corregir en los primeros 24, 48 horas. Pero de ahí tenemos que ver qué capacidad tiene nuestro sistema, nuestro hospital o nuestro centro de salud como para resolver las complicaciones futuras que puede tener el niño. Y como bien sabemos, la desnutrición no se va a curar en 2, 3 días, entonces sí, el manejo de micronutrientes, de vitaminas como tal, son procesos largos. Entonces, si hablamos de un primer nivel o un nivel básico, un centro de salud, podemos corregir la hipoglicemia, que podría ser un factor grave en ese momento, la hipotermia, la deshidratación, porque son cosas que podemos hacer básicamente. Pero de ahí la corrección de zinc, de hierro, son cosas que van a ir a largo plazo y son cosas que sí, tenemos que considerarlo, pero ya con más tiempo. Es muy importante esto que usted nos mencionaba, ¿no? Al hablar de desnutrición calórico-proteica o marasmo, nosotros tenemos que hacer un manejo hospitalario, dada la gravedad que presenta este tipo de desnutrición. ¿Cuál sería el manejo hospitalario que se le da a estos niños con estas características? El manejo hospitalario que les podríamos dar a los niños que tengan estas características de presentar una desnutrición calórico-proteica o marasmo, ¿cuál sería? ¿Cuál sería el manejo que tenemos que tener dentro de las instalaciones hospitalarias? Bueno, como les he dicho, entonces lo primero es manejar de deshidratación más que todo. Y una vez corregido, este sí es bastante complejo porque de lo que he leído, los líquidos o los electrolitos que nosotros regulamos en un paciente ya desnutrido es bastante complejo. Si le damos muchos líquidos, por ejemplo, podríamos generar sobrecarga, problemas de insuficiencia cardíaca, pero si en cambio nos quedamos, podemos generar hipoperfusión en general y podría ser shock. Entonces sí, en un manejo ya hospitalario, los líquidos deben ser manejados de forma correcta. A nivel en caso de que necesite, por ejemplo, oxígeno por la dificultad respiratoria o algún signo extra que necesite, que se maneje con oxígeno. A nivel de metabólico, sí, las correcciones van a largo plazo. Si se requieren correcciones intravenosas, estas deben ser lentas. Sabemos que una corrección muy rápida genera lo que es el síndrome de realimentación y puede ser mucho más mortal que tener como tal la desnutrición. Entonces, sí, es bastante complejo y posiblemente requiera de tiempo el manejo como tal hospitalario. Entonces, sí, es más que todo ir corrigiendo poco a poco esos déficits que existen. Los líquidos, los electrolitos y poco a poco ya el déficit de micronutrientes, de hierro, de zinc, de vitaminas, de todas las vitaminas, de calcio en general, pueden tomar de 4 o 6 semanas incluso el tiempo que requieran, pero bueno, podría ser incluso hasta mucho más. En base a lo que usted nos comenta, ¿no? El tratamiento suele ser muy prolongado, los niños tienen que estar mucho tiempo en hospitalización, la prevención sería la clave. ¿Cuáles serían las formas de prevenir este tipo de desnutrición? Bueno, lo que nos habla en general de cómo se ha prevenido, cómo hemos logrado reducir, tal vez no tanto, pero sí de alguna forma todo, no habla solamente de la alimentación, que es el pilar fundamental en los primeros meses de vida, la lactancia materna, y luego ya empezando desde los 4 o 6 meses que se pueda, ya la alimentación complementaria progresiva y que sea esta variada y que sea adecuada. También hay otros factores como el acceso a la salud adecuada, que los niños tengan sus controles adecuados cada mes, cada 2 meses, las vacunas, que las familias tengan planificación familiar, que haya un buen nivel socioeconómico, las buenas políticas, aunque parecería que no es importante, tener buenos políticos en general es una buena norma o son los pilares fundamentales para disminuir la desnutrición infantil
en el país o en el mundo como tal. Son los pilares, son las bases, no es solamente una buena alimentación, sino también hay que pensar en la familia, en una familia bien formada, en una familia bien educada, en un país bien formado, en un país bien educado y con un nivel de salud o con acceso a salud bastante bueno. Son parte de los pilares y de lo que podría hacer que todo esto de desnutrición en general disminuya en el mundo. Y bueno, si comparamos, es por eso que la desnutrición es mucho más común en países socioeconómicos más débiles comparados con países socioeconómicos mucho más fuertes. Justamente basándome en lo que usted nos dice, al estar nosotros en un país en vías de desarrollo, existen ciertas políticas, ¿no? ¿Cuál sería la recomendación que hace el Ministerio de Salud Pública, la OMS, para tener contacto con el personal de salud, sobre todo en los niños que son menores de 5 años? ¿Qué tiempo tendrían que realizarse controles? ¿Qué exámenes tendrán que realizarse durante este periodo para prevenir este tipo de enfermedades? Bueno, más que exámenes como tal o esto, los niños tienen sus controles mensuales para las vacunas, que cumplan con sus vacunas. A partir de los 6 meses bastaría con que se hagan controles cada 2 meses y a partir del año que sea un poco menos frecuente, pero que siempre tengan contacto con su médico, que siempre vayan al centro de salud, a su médico pediatra, al médico general, pero que siempre estén medidos y tallados y con eso ya tendremos un punto a favor, porque si detectamos los niños muy bien están empezando, podemos empezar una nutrición en casa, hablar sobre normas de alimentación con la familia, que podría ser mucho más fácil que ya tener que dar suplementación. Una buena alimentación en los niños no tendría por qué requerir que tengamos que darle suplementación. Si bien es cierto, posiblemente el hierro sí, en los primeros meses de vida, pero de ahí nada. Nada, si la alimentación es adecuada y los niños son detectados a tiempo, podríamos prevenir con simples normas de alimentación y con una dieta y hablando bien con los familiares, más que cualquier cosa. Entonces, sí, si ustedes tienen niños pequeños, el control en los primeros 6 meses por lo menos es mensual. A partir de ahí pueden ser cada 2 meses y a partir del año podrían ser cada 3, pero siempre tener un control con su pediatra o con su médico. Esto es súper importante, ¿no? Porque si nosotros tenemos contacto con el personal de salud, sea enfermeras, médicos, podemos tener tanto un diagnóstico precoz de la desnutrición y poder hacer intervenciones antes de que llegue a ser tan grave y necesiten hospitalización o cuidados hospitalarios. Es muy importante la prevención, le comentaba doctora, para poder prevenir nosotros el riesgo de que los niños tengan que sufrir una hospitalización, ¿no? Con todos los riesgos que conlleva que un niño esté dentro de un hospital. En unos momentos Sí, más. incluso como decía, y los ES son tan importantes porque nosotros tenemos que graficar las tablas y nosotros podemos ir viendo cómo va el crecimiento de ese niño, si es una curva o si realmente es linfotrófico y ahí ya nos habla de un problema. Desde ver que a partir de 1 o 2 meses vemos que el niño no está creciendo o que la línea está yéndose para abajo o de forma recta, ya nos habla de un problema y nos te prendería alarmas como para hacer exámenes. Eso es muy importante. Les recuerdo que en unos momentos más nuestros compañeros nos acompañarán en los laboratorios para hacer una práctica acerca de la intervención de enfermería en un paciente pediátrico con marasmo. Doctora, quisiera preguntarle, ¿cuál sería la intervención del personal de enfermería en cuanto a la prevención de este tipo de desnutrición? Enfocándonos que el personal de enfermería es el que suele tener mayor contacto con los pacientes pediátricos, dado que ellos son los que colocan las vacunas. Exacto, o sea, eso es lo importante. A veces, posiblemente nosotros como personal médico también estemos capacitados para hacer peso y talla y también lo hagamos. El personal de enfermería en cada vacuna, a veces hay padres que no acuden a la valoración médica, aunque ese sea un requisito de que sea valorado y que esté sano. Posiblemente si el personal de enfermería hace peso y talla y ven cómo están las curvas y tal vez lo ven, el personal de enfermería está muy capacitado. Sé parte de la carrera de enfermería.
Si quieres estudiar en nuestro instituto, puedes visitar nuestro campus. Estamos ubicados en la calle José Antonio Gurgurén y Bolívar, o puedes obtener información a través de nuestra página web www.tbolivariano.edu.es. Recuerda que nuestros títulos son de tercer nivel y que tenemos un amplio campo ocupacional para que puedan ejercer una vez concluyan sus estudios. En estos momentos enviamos la señal hacia nuestros compañeros que se encuentran en el laboratorio para que nos den una práctica acerca de la intervención de enfermería en un paciente con marasmo. Buenas tardes, nos encontramos en el área de hospitalización. Vamos a dar el caso clínico. Tenemos una paciente femenina pediátrica de 10 meses de edad, residente y nacida en la ciudad de Loja. En cuanto a los antecedentes prenatales, madre refiere que paciente presentó solo 3 controles, un eco, y que madre no tomó ni ácido fólico ni vitaminas, ni tampoco se colocó la vacuna antitetánica. Entre los antecedentes natales nos indica la madre que ha presentado el paciente un control por parte de pediatría. Además de esto nos indica que es la tercera gesta, el parto fue céfalo-vaginal y parto domiciliario. Se puede decir que el paciente también, en cuanto a lo que es el estado nutricional o los antecedentes nutricionales, madre refiere que tuvo lactancia materna exclusiva por 3 meses. Posterior a eso, administra lo que son coladas caseras y remedios medicinales. A más de esto, madre refiere que a partir de los 6 meses de edad de nuestra paciente, le administra lo que es una dieta a base de carbohidratos, junto con lo que son las coladas caseras y las aguas aromáticas. No refiere paciente que su niña tome o coma lo que son proteínas. Además de esto, la madre también indica que la trae a su paciente de emergencia por presentar fiebre, llanto débil, que ha perdido el apetito, no le tolera ninguna administración de alimentos, además de presentar deposiciones líquidas por 6 ocasiones y que la paciente ha estado como dormitada, por lo que la madre la trae inmediatamente a esta casa de salud. Se la revisa, se le hace un examen físico, por lo cual la paciente presenta una piel deshidratada, piel elástica, piel pálida, la cabeza de mayor tamaño, tiene turgencia, tiene el cabello de implantación débil, se visualiza alopecia también en nuestra paciente. En lo que es cardíaco, R1 y R2 normofonéticos, los pulmones están sin patología, pero nos llama la atención en la parte abdominal porque presenta un abdomen globoso, además hiperpigmentado de lo que es la parte abdominal y miembros inferiores. Presenta también la paciente edema en miembros superiores e inferiores, por lo que se decide inmediatamente lo que es la hospitalización. Entre las constantes vitales que nuestra paciente presenta son la frecuencia cardíaca de 100 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 41 respiraciones por minuto, saturación de oxígeno de 96, la temperatura de 38.7. Y entre las medidas antropométricas registradas en la paciente fueron un peso de 6.4 y una talla de 69 centímetros, que evaluándole en las escalas de curvatura se encuentra en el percentil -3. Además de esto, el índice de masa corporal registra un valor de 13.6, perímetro cefálico de 41.3, por lo que se le ingresa a la paciente. Hemos decidido lo que es la parte médica en el área de emergencia, hidratar a la paciente. En este caso le colocamos solución salina, 90 ml hora. Además de esto, hemos iniciado lo que es la terapia nutricional a base de fórmula 70 ml o 7 onzas cada 2 horas, el alojamiento conjunto con la madre y también administración de dieta vía oral, lo que tolera la paciente a base de una dieta hipercalórica, hiperproteica. Hemos solicitado también la realización de exámenes de laboratorio, en especial lo que es bioquímica y química sanguínea. También hemos pedido control de signos vitales cada 4 horas, peso diario de la paciente sin pañal, cálculo también de lo que es calorías, y también vamos a administrarle lo que es paracetamol, vamos a administrarle 48 miligramos, por lo que nuestra paciente presenta fiebre. Además de esto, vamos a administrarle vitamina A, 200,000 unidades intravenosa, complejo B, 1 miligramo intravenoso este momento, gluconato de zinc, 12 miligramos por cada día,
y lo que es el ácido fólico, 5 miligramos en gotas. Esto es todo lo que se puede decir de la paciente. En este momento va a pasar mi compañera médica para realizar lo que es la parte del examen físico ya en el área hospitalaria y los procedimientos que se requieren. Bien, una vez que hemos determinado cuál es el diagnóstico clínico de nuestro paciente, de acuerdo a las características, es importante realizar un examen físico, sabiendo que en el caso de la nutrición o un paciente con desnutrición, se valora todo lo que es una anamnesis, posteriormente el examen físico y después de ello lo que son los índices nutricionales y lo que son pliegues cutáneos. En este caso, en la anamnesis debemos, en este caso que ya se hizo un rápido interrogatorio, de acuerdo a los datos recibidos por parte de la madre de nuestro paciente, se puede observar o se puede concluir que ha tenido una dieta hipoproteica, hipocalórica. Ha habido déficit en cuanto a la administración de la lactancia materna y a su vez ya el inicio de una alimentación complementaria ha sido deficiente. Entonces es necesario también, de acuerdo a eso, nos daría para un diagnóstico de un paciente pediátrico con una desnutrición crónica de predominio hacia marasmo. Dentro de la desnutrición, como bien escuchábamos, hay dos casos, que es la desnutrición que puede ser Kwashiorkor o marasmo. Entonces, en este caso, debido una vez que sabemos ya la anamnesis, vamos a ir al examen físico. Primero, en la inspección. A la inspección podemos observar que se encuentra un paciente pediátrico inquieto, irritable, débil, ¿sí? Por lo cual eso es característico de un paciente con marasmo. Luego, a la inspección también podemos observar que el cabello se encuentra fino y quebradizo, lo cual nos indica que hay un déficit proteico calórico. Una vez que observamos lo que es el cabello, nos dirigimos hacia la cabeza. La cabeza podemos determinarlo a través de utilizando una cinta métrica, ¿sí? En donde un paciente con desnutrición crónica puede presentar una macrocefalia. Entonces, en este caso, el paciente evidentemente está desarrollando una macrocefalia en donde el perímetro cefálico lo enmarcamos desde la parte central de la frente y rodeamos toda la cabecita, en este caso, ¿sí? Para determinar en cómo se encuentra el perímetro cefálico. En este caso hay una macrocefalia. Una vez que observamos lo que es la cabeza, nos dirigimos hacia lo que es el rostro. Algo característico de un paciente con marasmo es de que se encuentra sin edema. A su vez, observamos que hay pliegues cutáneos. ¿Qué significa eso? Que hay una facie, ¿sí? Una facie como de adulto mayor, ¿sí? Debido a que hay pérdida del tejido adiposo en las mejillas y hay pliegues colgantes. Entonces, eso es importante identificar en los pacientes pediátricos. Una vez que observamos la facie, podemos determinar a nivel de conjuntivas si es que hay de pronto alguna coloración, hay una palidez a nivel de la conjuntiva, ¿sí? Si es que hay una palpebritis, lo cual nos indicaría que hay un déficit de vitaminas, principalmente la vitamina B y el hierro, al igual que la vitamina A. ¿Ya? Entonces ahí continuamos hacia lo que son los labios. En los labios podemos ver queilosis, es decir, que los labios se encuentran, hay unos pliegues por la resequedad de la mucosa a este nivel. Eso también es característico de déficit de oligoelementos, vitaminas y minerales. Entonces, una vez que hemos observado la parte externa, nos dirigimos hacia las encías. Es importante observar las encías si están sangrantes o no, lo cual es característico de una deficiencia de zinc.
Después observamos, en este caso, si el paciente pediátrico tuviese dientes, si es que hay presencia de caries, lo cual es un exceso. Ya, en este caso, en nuestro paciente pediátrico, solo observaremos encías, ¿sí? Una vez que hemos valorado aquello, nos dirigimos hacia el tórax. Es importante para ello desvestir a nuestro paciente pediátrico para observar todo el tórax y la parte abdominal, ¿sí? Nos debemos retirar en este caso el pañal, ¿sí? Porque de esa manera podemos observar y apreciar todo el déficit el déficit nutricional que puede haber de acuerdo a aparatos y sistemas, ¿sí? Bien, una vez que hemos determinado ya con todo lo que es cabeza, nos dirigimos hacia lo que es cuello. Es importante observar o palpar en este caso si es que hay adenopatías en toda la cadena cervical que se encuentra en la parte lateral del cuello, ¿sí? Una vez que observamos aquello, nos dirigimos, como decía, hacia el tórax. En el tórax podemos observar que hay disminución del tejido adiposo, hay una disminución del tejido muscular, lo cual significaría que hay una atrofia muscular y esto es compatible con una desnutrición crónica. A su vez, se observa que las costillas están sobresalidas y esto nos da un signo, ¿no? Que es un signo en forma de rosario. Ya que todo es muy acentuado la parte esquelética en los pacientes de estas características. A su vez que estamos en tórax, realizamos lo que es la auscultación. Aquí, a este nivel, realizamos la auscultación de ruidos cardíacos en la parte izquierda, ¿sí? Lo cual es importante debido a que generalmente un paciente con marasmo o con una desnutrición crónica, ¿sí? Puede haber disminución del gasto cardíaco, disminución del volumen sistólico debido a una disminución de toda la grasa del paciente. A su vez, se puede encontrar en una bradicardia, lo cual es característico de un paciente con marasmo. Una vez que determinamos todo lo que es tórax y la parte cardiovascular, nos dirigimos hacia el abdomen. En un abdomen, sí presentamos un abdomen globoso y las mejillas a nivel de párpados hay un edema palpebral y en extremidades hubiese edema, eso es compatible con Kwashiorkor, ¿ok? Entonces, en este caso, observamos, es necesario observar el abdomen, ¿sí? Y como bien dijeron hace un momento, se encuentra globoso, entonces es necesario palpar para ver si es que hay llanto. En este caso, un niño de 10 meses, pues aún no nos puede, esto es en contra de las manecillas del reloj y solo utilizamos los pulpejos de los dedos. Entonces, todo en contra de las manecillas de reloj, abarcando desde fosa ilíaca izquierda, ¿sí? Y todo alrededor. Para ello, en este caso de desnutrición suele ser un abdomen doloroso, ¿sí? Doloroso a la palpación y vamos a auscultar ruidos hidroaéreos. De igual manera, en contra de las manecillas del reloj, ¿ok? En este caso, en un paciente con desnutrición, al auscultar las asas intestinales, encontramos que se encuentran con los ruidos hidroaéreos disminuidos, lo cual nos puede indicar que las asas intestinales no hay una motilidad adecuada y eso va a contribuir a una disminución de la absorción de nutrientes, lo cual obviamente va a repercutir en la salud de nuestro paciente pediátrico.
En el caso de la palpación, al momento de palpar también es importante realizar la palpación del borde hepático. Al haber una hepatomegalia, es decir, un crecimiento del hígado por debajo del reborde costal, entre 3 a 5 centímetros, nos daría una compatibilidad para washer-core. Ok, listo. Entonces, una vez que nos dirigimos, hemos terminado con la parte de tórax y la parte de abdomen, es necesario también identificar a nivel de genitales, ¿sí? Observar los genitales, porque aquí también pueden cambiar de color, puede haber un color eritematoso, ¿sí? Una vez que hemos concluido con aquello, nos dirigimos a extremidades. Las extremidades superiores e inferiores es importante observar que a nivel de muslos y a nivel de glúteos, en este caso, debido a que se trata de un paciente probablemente con una desnutrición mixta, sí, porque puede haber edema o a su vez puede haber pliegues cutáneos colgantes. Entonces, al observar, como comentaba, pliegues cutáneos colgantes, debido a la pérdida de masa y masa muscular, es como marasmo, ¿sí? Bien, una vez que terminamos con la observación, la inspección, palpación y percusión, es necesario también evaluar todo lo que son los índices nutricionales, entre ellos, que puede estar alterado en nuestro paciente la talla para la edad, el peso para la edad y el peso para la talla. Entonces, eso también debemos evaluarlo a través de la medición de lo que es el índice de masa corporal. Los pliegues en los que debemos valorar también son los pliegues cutáneos, la circunferencia del brazo es importante, o la circunferencia braquial, lo cual nos daría un índice para saber en qué grado de desnutrición se encuentra nuestro paciente. Algo característico también de un paciente con marasmo es que en ellos es importante prevenir la hipotermia, la hipotensión y la hipoglicemia. Por tanto, el abordaje en nuestro paciente pediátrico se basa en 3 fases. La fase inicial, que es en donde se le ha adecuado un entorno adecuado para el paciente pediátrico, que es en una cuna, en donde la temperatura va a estar acorde a lo que necesita nuestro paciente, es decir, por encima de los 35.5 grados centígrados. Una vez que hemos determinado aquello, se ha realizado la colocación de un equipo intravenoso para prevenir lo que sería hipoglicemia en caso de tenerlo. Y con ello podemos controlar el riesgo de pérdida de vida del paciente. Después realizaremos una fase de realimentación, es decir, que de acuerdo a lo que hemos valorado y que el paciente se encuentra, de acuerdo a las características mencionadas, se encuentra en una desnutrición crónica, compatible con marasmo, en donde no hay presencia de edema, sino más bien pliegues colgantes, dando la apariencia de un adulto mayor. Entonces, iniciamos con la restitución de oligoelementos, principalmente todo lo que es zinc, vitamina B, lo que es hierro, incluso la hidratación, muy importante porque toda la piel de aquí del paciente pediátrico está seca. ¿Ya? Luego, algo característico de los pacientitos con desnutrición crónica es que una vez que se empieza la fase de retroalimentación, de realimentación, suelen tener hambre, demasiada hambre, por lo cual es necesario ir controlando los tiempos en que vamos a ir administrando, en este caso, fórmula. Y dieta complementaria, en este caso, una dieta líquida y dieta blanda, que sería lo ideal para el paciente. Luego
y seguimos con la fase de seguimiento. Aquí es importante que en la fase de seguimiento a nuestro paciente lo traigan cada mes y a su vez educar a la madre, educar a los padres de familia, ya que a veces por desconocimiento pueden caer en no dar los aportes nutricionales adecuados para la edad del paciente. Vamos a continuar con los procedimientos de enfermería acorde a la edad para el paciente. En este momento vamos a realizar todas las indicaciones que fueron prescritas por el personal médico para nuestro paciente. Primeramente vamos a proceder a pesarlo y a medirlo como fueron claras las indicaciones. En este caso se debe realizar sin ropa y sin pañal para que sea un peso exacto de nuestro niño, ¿sí? Para ello, como en todo procedimiento, primeramente procedemos a la desinfección de manos para proceder a pesarlo y a tallarlo al niño, ¿sí? Vamos a colocarnos guantes de manejo para poder realizar el procedimiento. Sí, para ello primero debemos tener en cuenta que nuestra balanza esté encerada, lo que quiere decir que esté en cero, que esté correctamente o adecuadamente calibrada para que nos dé un peso exacto y preciso de nuestro niño. Entonces vamos a encender nuestra balanza. ¿Sí? Procedemos a encenderla y verificamos que se encuentre en cero, ¿sí? Una vez que nosotros tenemos verificada la balanza que se encuentre encerada, podemos proceder a pesarlo a nuestro niño. Para ello, ¿sí? Nosotros bajamos los barandales de la termocuna para que se nos facilite el trabajo o el manejo con nuestro recién nacido. Como el bebé está hidratándose, está pasando medicación, en este momento vamos a proceder a desconectarle por un momento la medicación que está pasando. Para ello, nuestro bebé está con un dish o con una llave de 3 vías, para lo cual le vamos a cerrar la llave de 3 vías y le vamos a retirar por un instante. Colocamos una tapa en nuestra llave de 3 vías, ¿sí? Procedemos a sacarle el buzo a nuestro niño de una manera cuidadosa, de tal manera que no se vaya a dañar la vía que tiene nuestro paciente. Entonces, primero sacamos la una extremidad, luego procedemos a sacarle el otro bracito, teniendo en cuenta que nuestro paciente tiene el dispositivo o un catéter intravenoso, ¿sí? Entonces, con mucho cuidado, procedemos a retirarle el buzo a nuestro niño, teniendo en cuenta que no se vaya a dañar la vía que tiene. Una vez que hemos retirado ambos brazos, procedemos a retirar la cabecita, ¿sí? Y vamos a retirar el pañal. Porque en muchas ocasiones el pañal ya se encuentra lleno de orina, entonces esto influye en el peso del paciente. En el caso de que nosotros pesemos al bebé con el pañal, luego debemos retirar el pañal y restarle lo que pese el pañal. En este caso, vamos a tomarlo a nuestro niño completamente desnudo y vamos a proceder a pesarlo y a medirlo. Como ya les indiqué previamente, la balanza debe permanecer en cero. En la parte fija o en la parte que no es numérica, procedemos a colocar la cabeza de nuestro recién nacido, ¿sí? Una vez colocada la cabeza de nuestro recién nacido, vamos a proceder a estirar suficiente una extremidad, ¿sí? Con ello podemos observar la talla del niño, lo cual vamos a registrar en la historia clínica, y de igual manera el peso. Una vez que hemos realizado este procedimiento, vamos a aprovechar para tomarle los perímetros, tanto cefálico, abdominal y torácico. Recordemos que todo esto debe estar registrado en la historia clínica. Entonces vamos a proceder a tomarle el perímetro cefálico, que debe ser por la parte más prominente del occipucio, pasando por la frente. Una vez que obtenemos el valor, procedemos a registrarlo en la historia clínica.
De igual manera, vamos a proceder a tomarle tanto el perímetro torácico como el perímetro abdominal. El perímetro torácico debe pasar por la parte de las tetillas de nuestro niño y de igual manera registramos en la historia clínica, y la parte o el perímetro abdominal debe pasar por la parte del ombligo de nuestro recién nacido. Una vez que hemos tallado, pesado a nuestro niño, hemos tomado los perímetros, vamos a proceder a realizar los demás procedimientos. No sin antes vestirlo a nuestro recién nacido, ya que puede causarle una hipotermia estar sin ropa. Entonces, en este instante vamos a proceder al cambio de pañal, ¿sí?, de nuestro recién nacido. Procedemos a colocarle un pañal nuevo y le vamos a colocar la ropa. ¿Sí? No debe estar con una ropa muy abrigada, ya que está en una termocuna, la cual está a una temperatura ideal para ayudarle a controlar la temperatura corporal de nuestro niño. Entonces procedemos a vestirlo para poder realizar el siguiente procedimiento. De igual manera, tenemos que realizarlo con mucho cuidado, evitándole molestias al paciente. Recordemos que es un niño de 10 meses de edad, entonces debemos hacerlo con mucho cuidado. De igual manera, la parte del buzo, primeramente le vamos a colocar la parte de su cabecita, estirando bien la parte del cuello para evitar causarle algún daño a nivel de cabeza o cara, y procedemos a colocarla. En este caso vamos a colocarle primeramente el brazo que tiene la vía, evitando de que esta vía se vaya a dañar, ¿sí? Entonces vamos a colocarle primero esta mano, siempre cuidando la vía. Si en este caso nuestro paciente tiene un buzo, aunque es más recomendable que el paciente tenga una ropa más ligera o una ropa que no tenga mangas para que nos facilite la colocación de la vía, así como la realización de los demás procedimientos. Una vez que nosotros lo tenemos vestido al niño, podemos realizar los demás procedimientos. Sí, debemos tener en cuenta, sí, que el paciente esté cómodo. Una vez que lo tenemos completamente vestido al niño, procedemos a conectar nuevamente la hidratación. Recordemos que nuestro paciente está con una hidratación de solución salina, entonces vamos a colocar. Retiramos la tapa que colocamos previamente a la llave de 3 vías para evitar contaminación, así como la tapa del equipo de venoclisis, y procedemos a conectar. ¿Sí? Una vez conectado, procedemos a abrir para que pase la hidratación. ¿Sí? Luego de ello, vamos a proceder a administrarle la medicación. Entonces vamos a proceder a prepararle la medicación para poder administrarle. Como indicación estaba la administración de paracetamol intravenoso. En este caso ya tenemos listo nuestro paracetamol, lo tenemos preparado, ya lo tenemos purgado al equipo para que se nos facilite la administración. Entonces le vamos a colocar. ¿Sí? Entonces vamos a colocar en el soporte y vamos a conectarle a nuestro paciente. Como recordemos anteriormente, siempre debemos ver la comodidad tanto del paciente como nuestra para trabajar. Entonces vamos a bajar los barandales de la termocuna para poder realizar el procedimiento. ¿Sí? Entonces vamos a proceder a suspenderle por un instante la hidratación para que simplemente le pase la medicación. ¿Sí? Entonces conectamos a nuestra llave de 3 vías. ¿Sí? Y regulamos el goteo indicado por el personal médico. Asimismo, vamos a administrarle complejo B, lo cual le vamos a hacer con una jeringuilla de 10 ml. Vamos a cargar el complejo B para poder administrarle a nuestro paciente. Una vez que tenemos cargado el complejo B en la dosis indicada o prescrita por el personal médico, procedemos a diluirlo con solución salina. Sí, en este caso vamos a diluirlo con la solución que tiene nuestro paciente. ¿Sí?
Una vez que nosotros tenemos diluido el medicamento, procedemos a pasarlo por la llave de 3 vías. Entonces, en este caso vamos a conectar a nuestra llave de 3 vías el medicamento y vamos a pasarlo de una manera lenta para evitar que en el niño cause una flebitis, ya que las venas de ellos son bastante finas, entonces hay que tener mucho cuidado al momento de administrar medicación para que no se nos dañe la vía y evitar estar recanalizando a cada instante a nuestro niño. Una vez que tenemos aplicada la medicación, ¿sí? Continuamos con la hidratación y en este momento vamos a proceder a sacarle muestras sanguíneas a nuestro niño, ¿sí? En los niños es muy complicado sacarlos con jeringa, es preferible realizarlo con un catéter de bajo calibre para poder extraer las muestras sanguíneas. Entonces vamos a proceder a sacarle estas muestras sanguíneas. Debemos tener listos los tubos. Sí, vamos a desinfectar la zona y vamos a tener listo el catéter para poderle sacar las muestras sanguíneas. ¿Sí? Entonces tenemos un catéter, preferiblemente que sea de bajo calibre. Dejamos listo. Debemos tener el torniquete y una torunda con alcohol para desinfectar el área donde vamos a extraer las muestras sanguíneas. Sí, como es un niño, necesitamos tubos mucho más pequeños de los que se utilizan para personas adultas. Vamos a proceder. Entonces, en este caso, vamos a proceder a sacarle las muestras sanguíneas a nuestro paciente de la mano. Recordemos que debe estar 3 dedos colocado el torniquete sobre el lugar donde se va a puncionar. Elegimos la vena, desinfectamos y procedemos a colocar el catéter. Una vez que nosotros colocamos el catéter, ¿sí? Verificamos que hay retorno venoso, mantenemos presionado, ¿sí? En este caso, como es una toma de muestras sanguíneas, no vamos a retirar el torniquete para que favorezca, ¿sí?, el retorno. Entonces vamos a recoger tanto en el tubo lila como en el tubo rojo. Recordemos que hay que hacer el procedimiento de inversión, ¿sí?, para evitar que nuestra muestra se dañe. Procedemos a coger en el otro tubo. De igual manera, ahora sí retiramos el torniquete a nuestro paciente y retiramos, ¿sí? En ellos es necesario incluso colocar una curita, ¿sí?, para evitar que siga sangrando. Hacemos presión en el lugar de punción y procedemos a colocar nuestros tubos en el cooler para poderlos transportar al laboratorio. Una vez que nosotros tenemos ahí, otra indicación por parte del personal médico era la alimentación. Entonces, en este caso vamos a aprovechar para darle también la medicación que es por vía oral. Vamos a darle la vitamina A, ¿sí?, que tenemos presentación en gotas. Para ello vamos a inclinar un poco la cabeza de nuestro bebé o vamos a levantar la cabeza de nuestro bebé para facilitar que nuestro bebé pueda pasar la medicación, ¿sí? Entonces vamos a darle las gotas que son necesarias, siempre por el lado de la comisura labial, ya, para evitar que bote. Contamos las gotas, verificamos que el paciente tome la medicación y lo volvemos a dejar en posición de cúbito supino. Una vez que tenemos hasta ahí, vamos a proceder a preparar la fórmula para poderlo alimentar, que es el último procedimiento. Antes de ello, debemos recordar que el personal de enfermería es el que pasa mayor tiempo con el paciente, entonces todo lo que nosotros observemos en nuestro niño debemos reportarlo en el reporte de enfermería para que el médico pueda saber todas las complicaciones que tuvo mientras nosotros estuvimos en el turno. Entonces nosotros la fórmula la vamos a preparar con agua hervida. Para ello vamos a utilizar un vasito, preferiblemente que esté estéril o que sea de uso exclusivo de nuestro recién nacido. Como la indicación era 7 onzas, entonces recordemos que nuestra leche de fórmula siempre nos viene con una medida.
Si son 7 onzas, debemos colocar 7 cucharillas de la medida que nos viene nuestra leche de fórmula. Colocamos en el agua que tenemos a una temperatura ideal para poderle dar a nuestro paciente. Colocamos las 7 medidas y procedemos a verificar que esto se mezcle correctamente. Una vez que está completamente mezclado, vamos a proceder a administrarle la alimentación con una jeringuilla. Ya como es un paciente que tiene desnutrición crónica, entonces vamos a proceder a alimentarlo de a poquito para evitar que tenga alguna regurgitación o que nos vomite el paciente. Entonces debemos irle alimentando a tolerancia, ¿sí? Y verificando que consuma en este caso, toda la leche de fórmula. Entonces levantamos siempre la cabecita del niño, o si está con su mamá, preferiblemente pedimos ayuda a la madre de familia para que nos ayude con la alimentación, que lo pueda cargar en brazos y nosotros le damos de alimentar. Como les digo, siempre por la comisura labial, ¿sí? Y damos de a poquito, verificando que el paciente pase y de ahí sí, lo dejamos de nuevo en posición. Esto ha sido todo en cuanto al caso que hemos presentado el día de hoy. Damos paso a nuestra compañera en el set. Acerca de la intervención de enfermería en un paciente pediátrico con marasmo. Para finalizar, quisiera preguntarle a la doctora que esta tarde nos está acompañando, que es la doctora Yulisa González. Ella es posgradista, es R2 del posgrado de pediatría y está ejerciendo sus funciones hospitalarias en el Hospital Metropolitano de Quito. Doctora, ¿cuáles serían las recomendaciones que usted podría dar al personal de enfermería para que se ejerzan acciones en prevención de la desnutrición infantil? Ok. En cuanto a recomendaciones, por muy tedioso, por muy molesto que pueda resultar en cada una de las visitas que ustedes tengan con niños, pesarlos y tallarlos es una medida muy importante. Tener un registro de un peso anterior, incluso si un niño se presenta en una evaluación en emergencia con diarrea, si tenemos un peso previo, sabemos qué grado de deshidratación tiene, qué grado de desnutrición tiene. Entonces, si ustedes tienen contacto con niños cuando van a las vacunas, cuando van a cualquier tipo de evaluación, en cuanto a hacer, por ejemplo, la rural también, que hacemos las visitas en casa, en cualquier tipo de visitas, en general, peso y talla nos habla ya de bastantes cosas como para nosotros llevar un registro. Entonces, por muy tedioso, como les repito, que resulte saber que hay que pesar y tallar a un niño, tener un registro es fundamental. Y bueno, el ojo clínico también, ¿no? Muchas gracias, doctora. Extendemos un agradecimiento por acompañarnos la tarde de hoy y les invitamos a toda nuestra audiencia que nos acompañe la próxima semana en un nuevo programa de Cuidando tu Salud. Recuerda, lo que sueñas, lo que quieres ser. Soy la doctora Jennifer Albán. Hasta la próxima. Gracias. Sí.